¿Qué tal? Hoy vamos a revisar el ciclo cardíaco, que es uno de los temas que se revisa conjunto al corazón en la clase de morfofisiología básica. Mi nombre es Daniel Aragón Han y bueno, primero que nada tenemos que recordar algunas de las propiedades básicas del corazón, que básicamente son 5. Primero tenemos que es cronotropismo, o es el automatismo que el corazón tiene para estar latiendo constantemente. Después tenemos inotropismo, que es la característica de contractibilidad del corazón. Al dromotropismo se le conoce como a la propiedad de conductibilidad de las células que tiene el miocardio. Para el vasotropismo es la excitabilidad que pueden tener sus propias células. Y finalmente tenemos que es lusitropismo, o es la característica de relajación del corazón. Bueno, primero que nada, recordemos que tenemos en la aurícula derecha el nodo sinoauricular y que que el ciclo cardíaco se divide en dos grandes partes, una de diástole de relajación y una sístole de contracción. A los fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido hasta el siguiente se le conoce como el ciclo cardíaco y está relacionado su tiempo a la inversa como frecuencia, que es la que generalmente nosotros utilizamos. Hay que recordar que existen estos tres términos: el volumen telediastólico, que es el volumen con el que el corazón generalmente se llena, es de 120 mililitros; el sistólico, que es el volumen de eyección generalmente y puede ser aproximadamente 70 mililitros; y el volumen telesistólico, que es la diferencia entre el volumen telediastólico y sistólico. Bueno, también otro de los conceptos importantes que hay que recordar es la precarga, que es el grado de tensión del músculo cuando comienza a contraerse y va directamente relacionado con el volumen telediastólico. Y otro de los conceptos importantes es la poscarga, que es la tensión contra la que el músculo ejerce su fuerza contráctil y generalmente es tomada como la presión para vencer de la válvula aórtica. Bueno, aquí tenemos un diagrama donde podemos ver las presiones de todo el corazón. En la aurícula derecha generalmente vamos a tener de 0 a 4 milímetros de mercurio. En el ventrículo derecho de 0 a 25. Para vencer la válvula pulmonar generalmente se requieren 25 milímetros y se cierra con 10. Por otra parte, del lado izquierdo, en la aurícula izquierda, tenemos que las presiones son de 0 a 8 milímetros de mercurio. Y bueno, generalmente tenemos que en el ventrículo izquierdo vamos a tener presiones desde 13 hasta 130. Generalmente para abrir la válvula aórtica necesitamos de entre 70 a 80 milímetros de mercurio y la presión que va a alcanzar en sístole máxima va a ser de 120. Bueno, aquí tenemos el ciclo cardíaco. Aquí podemos observar los fenómenos de contracción isovolumétrica en esta sección, de eyección y de relajación volumétrica. Vamos a empezar en este punto. Aquí tenemos el cierre de la válvula auriculoventriculares y por lo tanto vamos a tener un periodo de contracción donde la contracción sucede hasta vencer las presiones de la válvula aórtica y en ese momento el músculo se sigue contrayendo, por lo tanto aumenta su presión, pero al mismo tiempo se va vaciando para generar la eyección. Por eso podemos ver un pico máximo en la presión y un descenso en el volumen. Cuando la presión disminuye aproximadamente hasta los 80 milímetros de mercurio, existe un cierre en la válvula aórtica y aquí es donde tenemos la relajación isovolumétrica, donde el corazón, particularmente en el ventrículo izquierdo, queda el mismo volumen hasta que el flujo sanguíneo proveniente de los pulmones hacia la aurícula izquierda empieza a llenar la aurícula izquierda y esta vence las presiones de 0 a 8, donde vuelve a llenarse
el ventrículo izquierdo. Vamos a tener dos fases de llenado, una de llenado rápido que es aproximadamente de 0 a 80 o 75% de la capacidad, y una de llenado lento donde vamos a tener la pequeña contracción de la aurícula izquierda. Entonces podemos ver cómo esta pequeña aportación, aproximadamente del 20%, es de la contracción de la aurícula izquierda. Y bueno, aquí volvemos a tener que cuando se llena el ventrículo se cierra por la suma de fuerzas del volumen hacia la válvula, se cierra y volvemos a iniciar el ciclo con el llenado, con la contracción isovolumétrica. Podemos comparar estos fenómenos de llenado de volumen y de presión con un electrocardiograma. Y bueno, generalmente tenemos que la onda QRS, su pico va a representar el cierre de la válvula auriculoventricular o bien de la despolarización ventricular. Recordemos que el fenómeno eléctrico es muchísimo más rápido que el mecánico, entonces siempre va a preceder el fenómeno eléctrico al mecánico. En este momento vamos a tener también el primer ruido característico del cierre de la válvula izquierda. Por otra parte, cuando estamos en la fase o relajación isovolumétrica, vamos a estar en lo que es la onda T o la repolarización ventricular, y más particularmente a la apertura de las válvulas auriculoventricular vamos a tener el segundo ruido. Bueno, aquí vamos a tener el ciclo cardíaco ventricular en una gráfica de volumen contra presión. Aquí podemos encontrar la primera fase donde aumenta la presión y el llenado ventricular y la contracción. En la parte verde, el inicio, tenemos la fase de eyección donde baja el volumen pero sigue aumentando la presión, y finalmente tenemos la contracción isovolumétrica, la relajación isovolumétrica en la fase 4 y volvemos a iniciar. Vamos a tener que desde el inicio de la señal del auriculoventricular tarda aproximadamente 2 milisegundos en activarse o en cerrarse las semilunares. Y bueno, estas son las referencias, Guyton principalmente. Bueno, gracias por su atención, soy Daniel Aragón Han y esto fue un video del ciclo cardíaco para morfofisiología básica.